Por medio de este video vamos a introducirnos en una de las primeras etapas de la elaboración de los proyectos, que tiene que ver con la declaración del problema. Entonces vamos a conversar sobre algunos aspectos claves que tienen que ser considerados cuando se define el problema. El problema se define como una necesidad o aspecto a resolver por parte de los clientes. Entonces, una de las cosas que es importante que se tenga claro cuando se aborda su definición eh, es que en buena medida se deberían de cuantificar, no sé, mediante cifras, por ejemplo, fotos, testimonios, historias o datos, la relevancia y la realidad de ese problema. Recuerden que el proyecto o la idea de proyecto que se tiene viene a resolver una problemática o viene a atender una necesidad, y es importante que la información sobre la cual vamos a soportarla pues sea robusta y que exista información para que la problemática no sea una problemática que nos estamos inventando. Una de las metodologías que se puede utilizar, además de las que hemos visto en otros correos, se llama los 5 porqués. Entonces, una vez que usted identifica cuál considera que es el problema que atiende el proyecto, usted puede aplicar la metodología de los 5 porqués. Entonces, por ejemplo, si el problema que usted ha identificado es la ausencia o la necesidad que tienen las personas de, por ejemplo, eh, contratar Uber para trasladarse, entonces usted tendría que plantearse el primer por qué, es decir, por qué las personas necesitan contratar Uber para trasladarse. Entonces usted podría responder porque Uber es más barato que otras opciones. Entonces el siguiente por qué sería y por qué Uber es más barato que las siguientes opciones. Ya, entonces usted podría responder que es más barato porque por ejemplo hace uso de una plataforma digital. Entonces seguimos con el tercer por qué. ¿Por qué Uber hace uso o se emplea mediante una plataforma digital? Entonces usted le daría respuesta. La respuesta podría ser es porque la empresa o la facilidad está diseñada mediante un app. Entonces ustedes van continuando y van desagregando la problemática de negocio que ustedes esperan atender a través de las preguntas del por qué, las cuales les va a permitir profundizar en cuáles son las particularidades que resuelve el proyecto que ustedes están queriendo llevar a cabo. Las respuestas no son correctas o incorrectas, son respuestas de acuerdo a la información que ustedes tengan. Lo importante es poder llevar a cabo la metodología varias veces de forma que usted tenga clara las múltiples respuestas que se pueden dar de forma tal que usted pueda tener la mayor cantidad de información posible. Uno de los aspectos además importantes cuando se piensa en el problema y sobre todo cuando se tiene claro que el problema es el que da origen a la idea de proyecto, es darnos cuenta qué es lo que se le va a ofrecer al cliente. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva que se llama fuerzas del cliente, es importante determinar las respuestas para cada uno de los siguientes aspectos. Por ejemplo, ¿cuál es el detonante? ¿Dónde y cuándo surge la necesidad? En el caso particular que mencionamos de Uber, ¿dónde y cuándo surge la necesidad de las personas de transportarse? ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Es decir, ¿qué es lo que el cliente espera lograr y bajo qué criterios? Entonces uno podría pensar que en el caso de Uber sería calidad del servicio, sería tiempo de respuesta, sería costo. ¿Cuál es la solución actual? Es decir, cómo hoy día se resuelve esa problemática o se resuelve esa necesidad. El punto 4 dice alternativas consideradas. ¿De qué otras formas se podría resolver el problema? Entonces ustedes podrían pensar que, por ejemplo, en el caso particular del transporte, podría tomar un autobús, podría irse caminando, podría tomar un servicio de taxi, podría ir en bicicleta, podría irse corriendo. La inercia, que es el punto número 5. Dice que evita que use otras soluciones. Entonces, si en el anterior identificamos cuáles son las alternativas, en el 5 vemos cuáles son las condicionantes que hacen que
que no se puedan usar las otras soluciones anteriores. Entonces usted podría pensar en tiempo, en seguridad, en costo, en velocidad. El punto 6 habla de fricciones. ¿Qué le molesta o incomoda de la solución que se usa actualmente? Entonces aquí es importante tener claro cuál es la opinión que tienen los clientes con respecto a las soluciones que actualmente se dan. Entonces, si es en el caso particular del transporte público, usted podría pensar las filas, los costos, la ausencia de calidad, de manera que tenga un panorama completo de cuál es la realidad del proyecto que se está llevando a cabo. El punto número 7 se denomina próximos pasos. Dice que son los resultados que se obtienen, que se requieren, cómo la propuesta de solución que ustedes están ofreciendo puede generar más valor. Aquí es importante tener claro el tema de la generación de valor y el aspecto 8 hace referencia a cualquier otra acotación o aclaración que ustedes consideren que es relevante mencionar para caracterizar qué es lo que piensa el cliente con respecto a las problemáticas y a las soluciones que están analizando. Este concepto de producto mínimo viable es importante. Eh, una vez que usted tiene clara cuál es la problemática, usted debería de ser capaz de ofrecer una solución. Eh, y como bien indica, que sea mínima, pero que al menos sea una solución viable. Entonces aquí usted lo que tendría que visualizar es cuál es el nombre de la solución, cuáles son las personas, cuáles son los emprendedores que llevan a cabo ese proyecto, cuáles son las ventajas que tiene esa solución sobre otras alternativas, cuál es la razón para crear ese producto o servicio, cuáles son las formas de uso. Vean qué importante ahí es el cómo funciona. Y otro aspecto importante son atributos, tales como las características, las funcionalidades o las ventajas que tiene esa propuesta de solución. Entonces, en esta diapositiva damos una caracterización general de la solución que se está proponiendo. Un aspecto que mencionamos anteriormente es el tema de la cuantificación, es decir, qué tanta necesidad existe eh, de atender el problema. Entonces aquí es importante que ustedes estimen una demanda potencial eh, y una estimación del mercado. En demanda potencial podríamos pensar en personas, en consumidores, y en el mercado podríamos pensar, por ejemplo, en flujos de ingreso o niveles de ventas. Otro aspecto importante es identificar cuáles son los principales competidores contra los cuales el proyecto se va a enfrentar. No solamente mencionarlos, sino caracterizar los aspectos más relevantes de cada uno de esos competidores. Eh, el otro aspecto siempre importante es pensar que uno debería estar en la capacidad de dar a conocer ese proyecto a potenciales interesados, a potenciales inversionistas. Entonces, este es el famoso tema del pitch. Aquí deberíamos de poner el nombre del proyecto. En donde dice problema, tendríamos que evidenciar los datos, cuáles son los problemas que existen, cuáles son las dificultades para satisfacer ese servicio. Además, deberíamos de ser capaces de dar respuesta a quién, qué se requiere, cuándo y para qué, todo relacionado con el proyecto y qué ofrecemos nosotros como emprendedores para la solución de ese problema. Eh, la identificación de los miembros del equipo para que se tenga claro quiénes son las personas que participan del proyecto y la llamada a acción hace referencia a lo que se espera de parte de nosotros como emprendedores para con nuestra audiencia. Entonces, si lo que ocupamos son potenciales inversionistas y estamos haciendo un pitch frente a inversores, entonces la llamada a la acción sería generar reuniones para determinar niveles de inversión. Si la reunión la estamos haciendo con potenciales consumidores, entonces la llamada a acción vendría a ser el generar reuniones para evaluar la satisfacción del servicio o para estimar demandas potenciales. Otro aspecto siempre muy importante es determinar o especificar cuáles son los siguientes pasos o etapas que pueden ser semanales, pueden ser mensuales o pueden ser anuales. Esto es muy importante para darle seriedad al proyecto. En la medida en que usted vea que tiene etapas por cumplir, en esa medida el proyecto se hace más robusto. Los aspectos financieros, estimaciones para al menos entre 3 y 5 años. Aquí hay
Un pequeño ejemplo de lo mínimo que debería de contener específicamente es una proyección de flujos de efectivo, en donde ustedes deberían de ser capaces de establecer una demanda potencial, un precio de venta estimado, un nivel de ingresos, un nivel de costos y de gastos generales para obtener un margen que sea antes de intereses y de impuestos. Y otro aspecto importante es la estructura de financiamiento, de tal manera que para llevar a cabo el proyecto usted necesita un monto de inversión X y en esta diapositiva usted especificaría cuáles son las principales fuentes o formas por medio de las cuales usted va a obtener el financiamiento, ya sea recursos propios, financiamiento bancario, estrategias de fondeo del tipo crowdfunding. Y en esta última diapositiva es un resumen con los aspectos más relevantes que se deseen destacar del proyecto.